Ya está. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. Nuevo episodio, episodio 28 de nuestro podcast como si tu vida dependiera de ello. Sí, Y bueno, hoy traemos collejas para repartir. venga, dale. Hemos estado durante la semana pasada, bueno, de hecho hasta el lunes de esta semana, haciendo un reto que ahora contaremos. Un reto que además es gratuito, lo cual es, si me apuras, la verdad es que da un poco de pena, pero bueno. ¿De qué iba el reto? Pues al final de lo que iba era una cosa que la gente, bueno, pues no tiene en cuenta o no sabe cómo hacerlo, que es, y es de lo que va, de lo que el título del podcast de hoy, que es publicar para vender. No publicar para conseguir likes, conseguir aplausos. Y eso es bueno, de lo que trató un poco el reto. Entró mucha gente, hubo gente que participó y lo aprovechó, y otra mucha gente, como suele pasar en las cosas que son gratis, que nunca le damos el valor que tienen, pues que no hicieron absolutamente nada. Entonces, bueno, pues vamos a dar un repasito los resultados que obtuvieron la gente que sí lo hizo y lo que se perdieron y la diferencia entre los que, bueno, pues los que, como pasa siempre, entre los que actúan y los que se quedan mirando. Venga, pues vamos a ver. Entonces, yo creo que las 5 lecciones, ¿no? Que marcaron más la diferencia en todo este proceso, ¿no? Claro, Eh, las cinco lecciones que el que quiso, pues las ha aprendido y si son capaces de interiorizarlas y convertir, como pasa con todo, estos son herramientas, son cosas que tienes que hacer. eh, y si lo vas haciendo regularmente, eso lo vas a convertir en un hábito y ese hábito te va a llevar donde quieras llegar. Así que vamos con venga, la primera vamos, lección, vamos lo que con la primera. que aprendió la gente que efectivamente aprovechó el reto. Bueno, pues sobre todo lo primero y más fundamental es que la gente siempre espera estar en todas las redes sociales y hacer de todo en todas, y al final ese es uno de los motivos de que mucha gente se canse y diga esto no funciona, esto no sirve para nada. Aquí empezamos enseñando que lo primero es saber en qué red está tu cliente y centrarte solamente en esa red. Toda la gente que entendió esto, pues empezaron a centrar todos sus esfuerzos en una red concreta y empezaron a pues, intentar pues, vender más sus servicios en esa red. Sí, pero además es que ya lo hemos dicho muchas veces, que es un poco lo que tú estabas diciendo ahora. O sea, tenemos el tiempo que tenemos y tenemos los recursos que tenemos. Entonces, publicar en, es más, publicar demasiado, aunque sea en una sola red, es una cosa inabarcable, porque, bueno, pues tenemos el tiempo que tenemos y el tiempo lo tienes que dedicar a tu negocio o a tu emprendimiento. No lo puedes dedicar a las redes sociales. Entonces, centrar el tiro en una, pues es lo lógico, porque aún así eh, ya va a consumir te va a consumir bastantes recursos. Entonces, bueno, esa es y es una de las razones, la razón fundamental, porque lo que es absurdo es pensar que las redes funcionan como el WhatsApp, que tú vas a publicar algo o tú vas a mandar un mensaje a través de las redes y la gente lo va a recibir inmediatamente. No, podrá recibirlo o no, dependiendo del capricho de la propia red. Que eso es lo que la gente, o sea, se piensa que es inmediato, que tú publicas y que es que incluso, y corrígeme si me equivoco, es muy probable que la red no le muestre tus publicaciones ni al 100% de tus seguidores. No, claro, se lo muestra un 10% más o menos.
Con lo cual, imagínate al resto, pues entre cero y nada. ¿Que puedes conseguir en un momento determinado que una publicación se haga viral y tenga mucho alcance? Sí, pero eso es como encontrar un unicornio. O sea, eso no es fácil. Pero bueno, eh, porque al final, ¿qué más? Bueno, tiene que ver también con la segunda de las lecciones que enseñamos, Sí, que es que tu cliente es uno sí, y tiene un perfil. efectivamente. Eh, una cosa no, o sea, una cosa es a la gente a la que tú crees que le va a interesar tu producto o tu servicio, y otra cosa es la realidad. Porque dentro de cómo, de tu producto o tu servicio, está la forma en que comunicas. Y en función de cómo comunicas, vas a llegar a un perfil determinado de personas, que también es otro error muy común, que tú coges y te dicen, defíneme tu cliente ideal. Y entonces dices, no, pues es una mujer o es un hombre que tiene entre 25 y 40 años, que tal y que tal. Eso es lo que llaman el buyer persona. Eso es una chorrada, como un piano. Es una chorrada porque tú, por mucho que a ti te gustaría que fuera un perfil determinado al que diriges, eso no va a ser nunca así. Eh, Primero, si ya tienes un negocio en marcha, lo primero que dijimos en este caso para saber cuál es tu cliente ideal es escuchar a los clientes que tienes. Los clientes que tienes han llegado a ti por algún motivo, porque enganchas con ellos, normalmente es por la forma que comunicas o porque es gente que ha venido referida de otra gente que trabajaba contigo, conocidos o lo que sea. Y vas a enganchar con un tipo determinado de persona. Entonces lo que tienes que hacer es escucharlo, porque a esa gente es a la que tú le vas a llegar. Y entonces, en base a esa persona que ya conoces y que ya está ahí, esa es la persona a la que tú vas a llegar con la forma de comunicar que tienes, con la forma de cómo hablas. Y entonces, a partir de ahí, analiza ese perfil escuchando a los clientes que ya tienes, y ahí vas a escuchar sus problemas, lo que les frena, eh, y por qué motivo conectaron inicialmente contigo y por qué te han comprado tu producto o tu servicio. Con lo cual es mucho más fácil de lo que Lo que parece, porque ofrece. es que la información la tienes ahí. Y sin Sí, embargo, cuando tú, es que nos ha pasado en el reto, que decía, no, oye, aquí, ¿cuál es tu cliente ideal? Es que mi cliente es tal, pero ya tienes clientes de ese perfil. No, pero es las personas que yo creo con las cuales podría enganchar. Eso no es cierto. Con lo cual, si ya has empezado a vender, que esta es la segunda parte, o ya ha contactado gente contigo, pues pregúntales qué es lo que les pasa, qué es lo que les duele, cómo piensan que tu producto o tu servicio les va a solucionar alguno de sus problemas, y lo tienes hecho. Y sin embargo, tenemos, pues eso, un ideal, un cliente idealizado que probablemente ni se acerque a lo que luego, al tipo de perfil al que tú vas a enganchar. sí. Y vamos con la tercera de las lecciones que aprendieron los que quisieron. Bueno, pues también estuvimos viendo que las historias personales pues venden siempre y cuando pues tengan una razón de ser y un propósito. O sea, no es cuestión de ir con el lagrimón, con el llanto, con el dar pena, sino precisamente de contar cosas pues que pueden ser hitos que has conseguido a lo largo de tu trayectoria o también pues cagadas que has podido llegar a cometer en algún momento que pueda servir como aprendizaje, porque esto es al final un ejercicio muy potente, ¿no? El aprender a contar esas historias, pero no pensando en ti, sino precisamente pensando en tu posible cliente, ¿no? Intentar conectar ese En problema la, en con la- tu en la cliente. ense- en la enseñanza que está detrás. Claro, Porque aquí un paréntesis, que es que también ha habido durante mucho tiempo, bueno, y yo creo que incluso eso se ha quedado ahí, porque es la típica chorrada que te enseñan en los cursos que hay por ahí dando vueltas, que es que todo el mundo
que es lo que decías tú, todo el mundo parece que lo ha tenido que pasar mal, que todo el mundo parece que ha tenido que tener una historia lacrimógena, una historia terrible. No, si no se trata de eso, si lo único que tienes que hacer es ponerte en la piel de tu cliente y tu cliente, que es una persona exactamente como tú, y le van a doler probablemente las mismas cosas, pues si tú comunicas con él en el sentido de decir, oye, mira, esta es la cagada que hice y esto es como lo solucioné, coño, pues eso es una cosa que engancha porque la gente dice, ah, coño, es verdad, pues a mí también me pasó lo mismo, ah, pues a lo mejor eh, pues tendría que hacer algo Eh, parecido. O sea, es una historia contada pues con una intención y por supuesto no hablando de ti, ni para decir que la has pasado fatal y que eras un huerfanito y que pasabas frío y dormías debajo de un puente, ni tampoco luego si las cosas te han ido razonablemente bien, ir presumiendo de las cosas de las cosas que haces o las cosas que compras, que además normalmente todo esto suele ser postureo, porque luego al final esto dura lo que dura y al final se acaba sabiendo todo, ¿no? sí. Pero bueno, Venga, una vamos vez con que el ya... 4. ¿eh? Dale al 4. Si no hago nada más que... Si yo soy el único que habla. A ver, esto ya lo hemos hablado muchas veces y es una cosa que es que dentro de los contenidos que funcionan, que lo hemos hablado, lo hablamos en el reto, uno de los contenidos que mejores funcionan es el contenido educativo. El contenido educativo no es lo que también circula por ahí, es que hay que dar valores, que hay que tal, no. Lo que tienes que hacer con tu contenido es resolver problemas concretos. Y aquí el que lo aprendió, o sea, le hizo la cabeza, ¡pum! Y entonces, pues eso, no es un tema de mentalidad cuando tú publicas contenido, que es que también eso le encanta a la gente. El de el las frases happy flowers y venga y hay que levantarse a las 5 y hay que trabajar y hay que no sé qué. No, vamos a ver. Eh, habla como si con gente, porque tu cliente al final va a ser un poco como tú eres, porque la gente, normalmente conectamos con la gente que es muy parecida a nosotros. Entonces, si tú empiezas a resolver con tu contenido dudas reales, errores, bloqueos mentales que tú pudiste tener o que pueda tener tu cliente. Al final, esa persona, ese cliente, ese posible cliente, va a coger y cuando vea tu contenido, va a leer esos mensajes y va a decir, anda, narices, y es que esto también me pasa a mí. ¿Y cómo lo solucionó? Pues en el momento que vea que lo aterrice y diga, coño, pues si pudo solucionarlo, pues a lo mejor me puede ayudar. Entonces, le va a interesar lo que haces y lo que dices, con lo cual eso se va a traducir, ¿en qué se va a traducir? En conversaciones que van a llevar a una venta, que es para lo que estamos aquí. Es Sí, que hasta, no sé, es que hasta el mayor influencer que tengas por ahí en redes y lo que quieras, al final lo que hace no es no busca, o sea, busca tener seguidores, pero lo que busca es monetizar esos seguidores. Pues esto es exactamente lo mismo. A ti lo que te interesa es tener conversaciones reales con gente real que te lleven a una venta. sí, Y vamos con la última sí. lección. Venga, pues la última al final siempre es, todo mensaje tiene que terminar con un CTA. A la gente le tenemos que decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque si estamos esperando que vayan a hacer algo sin decírselo, lo más probable es que no se haga nada. Entonces, si el contenido tiene una intención, lo que quieres es generar una conversación, pues di que comenten. Si lo que quieres es que llevártelos a una lista, pues di que se registren que se suscriban a tu lista, porque se van a llevar X. Si lo que quieres es agendar una reunión, pues pónselo fácil. Diles, oye, puedes agendar una reunión clicando aquí. O sea, siempre hay que decir lo que tienen que hacer, porque el gran fallo que comete mucha gente es que no sabe pedir, ¿no? Y al final de lo que se trata es de
de hablar, ¿no? De los que han aprendido a cerrar sus posts con llamadas a la acción claras, ¿no? Bien sea mandar un mensaje privado, deja un comentario, descarga texto o agenda una reunión, fueron los que más resultados van a tener. Eso está claro, porque al fin un CTA no es un adorno, ¿no? Eso es la diferencia entre publicar por publicar y publicar, pues, para No, conseguir algo. es que diría más. Es que muchas veces creas, o sea, creas ese contenido va y engancha, pero no eres, ni siquiera le dices a esa persona que ha consumido ese contenido tuyo cómo puede contactar contigo o cómo tiene, o qué tipo de producto o tipo de servicio le puedes ofrecer. Con lo cual, algo tan básico que se nos olvida algo tan básico como eso. O sea, te curras el mensaje, te curras la historia, tienes interacciones, tienes tal, y muchas veces no le decimos ni cómo pueden contactar con nosotros para hablar o para lo que sea. A partir de ahí es lo que tú dices. Si tú a la gente no le dices, oye, ¿te interesa esto? Haz esto otro. Y se lo dejas muy clarito y muy, y también y nada que sea y no digas no es que es muy intuitivo lo que yo digo y tal, no, vamos a ver, ponlo fácil y ponlo sencillo y ponlo en el sentido de decir venga, tira para adelante, aquí me contactas, aquí hablamos, aquí me compras este producto, este servicio, lo que sea, porque si no es como pues eso, publicar en un sitio que nadie lo va a ver. Y bueno, y por concluir, y aquí es donde viene la parte de las collejas. Y bueno, ¿Qué pues podemos sacar al final de la enseñanza gente, de todo esto? pues que la gente que aplica, ¿no? Pues empiezan a ver resultados, lógicamente. Eh, Al final, si lo haces con una metodología, como se explicó, empiezas a ahorrar tiempo, a ver que empiezas a tener más interacción y al final de lo que se trata es de dejar de poner adornos a lo que decimos y empezar a comunicar pues, de una forma que sirva para vender. ¿Qué es lo que aplicaron? Pues enseñamos primero que tenían que escuchar a sus clientes, importante, a hablar de sus clientes, no de ellos, y a pedir una acción. Una vez que habían seleccionado su red y una vez que habían disertado perfectamente cómo es el perfil de su cliente ideal. Eso se hizo en 7 días. Mm, No es difícil, ¿vale? Y sí que es bastante simple si sigues la metodología. Claro, efectivamente, si es que es lo único, o sea, esto no es magia, es trabajo, pero ya que vas a trabajar y ya que estás haciendo un esfuerzo, pues pon el esfuerzo, lo que le llama a todo el mundo el foco, donde lo tienes que poner. Es así, o sea, que es que, así que bueno, pues es lo que aprendieron y lo que aprendieron los que lo aplicaron. Al final dices, bueno, pues es que y los demás, pues al final cogerían y dirían, bueno, pues ya lo haré, ya me guardo estas herramientas, ya me tal, los famosos coleccionistas de PDFs que luego no hacen absolutamente nada, o bueno, tengo que aprender más de esto. No, esto es hacer y equivocarse, hacer y equivocarse. Hago, me equivoco, corrijo y mejoro. Y corrijo un poquito, porque tampoco voy a saber. Y ahí vas haciendo, vas tal, pim pam, y esa gente son los que al final van a vender. Los otros van a seguir haciendo exactamente lo mismo y al final lo único que son es gente que suma más ruido al ruido que ya hay en las redes sociales. Pero bueno, oye, como dijimos al principio, yo creo que lo decíamos en la introducción del reto, con que a una sola persona de la gente que participó en el reto le haya servido y lo haya podido aprovechar, pues por nosotros, bueno, Pues, o pues sea, misión el cumplida. reto está conseguido. Total. Y luego ya, pues por ir un poco al hilo, también lo dijimos, tenemos un curso que es el paso siguiente, que es lo mismo que han aprendido durante el reto,
pero ampliado. ¿Para qué? Pues para que afinar mucho más todo lo que aprendieron en el reto, incluso con herramientas que les van a facilitar mucho, les van a ahorrar mucho tiempo. Tiempo que decimos siempre, para que puedas dedicarlo a lo que verdaderamente tienes que dedicarlo, que es a tu negocio. Porque el estar publicando en redes, haciendo podcasts, haciendo mails, haciendo reels, haciendo lo que sea, está muy bien, pero eso es un trabajo que tiene un plazo. Y lo que tienes que hacer es estar metido en pues eso, mejorando tu negocio y vendiendo. Así Sí, es. que poco más, Nada, si crees que no vendes lo suficiente, pues ya sabes lo que toca. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor, pues como todos los que han participado en este reto y han aprendido. Así que mejor dejar de adornar, empezar a vender y, pues como decimos siempre, como si tu vida dependiera de ello, ¿no? efectivamente, porque al final esto no, esto es para negocios, no para hobbies. Total. Bueno, Leopoldo, pues nos vemos la semana que viene y nada, gracias a todos los que nos habéis visto y nos habéis escuchado. Muy bien. Venga, hasta la semana que viene.